Bienvenidos, hijos e hijas. Hoy tengo un mensaje directo de mi Sagrado Corazón para ustedes. Yo, como vuestra madre, he visto los dolores que han pasado, he visto las aflicciones y en este momento quiero comunicarles algo que está por suceder en el mundo. Así que a partir de ahora, estén atentos a mi voz y no se distraigan por nada. En este momento comenzaré a revelar lo que va a suceder. Cierra tus ojos e imagina la pureza intocada de María, elegida desde el vientre de su madre para una misión grandiosa. En su Inmaculada Concepción, Dios nos muestra que el plan para nuestra redención comenzó mucho antes de lo que podemos comprender. Este acto de gracia divina nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios por nosotros. María fue preservada del pecado desde su concepción, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios, en preparación para ser la madre del Salvador. Ella es el ejemplo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas de maneras que no siempre vemos o entendemos. Así como María fue protegida del pecado, Dios también nos ofrece la oportunidad de purificación, especialmente cuando nos acercamos a los eventos finales. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La Oración Poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. Durante los tiempos de prueba, miremos a María como nuestro modelo de pureza y gracia. Su vida sin pecado nos inspira a alejarnos de las tentaciones del mundo y vivir en santidad, preparando nuestros corazones para lo que está por venir. Debemos buscar en María la fuerza para superar los fallos y debilidades que nos alejan de Dios. Cuando las profecías hablan de los últimos días, hay un llamado a la purificación del mundo. De la misma manera que María fue preservada para una misión divina, nosotros también debemos prepararnos, limpiando nuestras vidas de todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Así como María fue concebida sin mancha, debemos buscar la renovación del alma. María, siendo inmaculada, nos recuerda que el camino hacia Dios exige pureza de corazón. Al final de los tiempos, el mal será desenmascarado y solo aquellos que se acerquen a la pureza divina encontrarán refugio. Al reflexionar sobre su Inmaculada Concepción, somos llamados a purificar nuestra vida interior, nuestras intenciones y nuestras acciones. Finalmente, la Inmaculada Concepción de María es una invitación a la plena confianza en la gracia de Dios. Incluso cuando el caos parezca prevalecer en los últimos tiempos, recordemos que Dios nos prepara, tal como preparó a María, para enfrentar las pruebas con pureza y fe. Que podamos inspirarnos en esa pureza y confiar en que el Señor ya ha trazado el camino para nuestra salvación. María, en toda su grandeza, es el ejemplo perfecto de humildad. A pesar de haber sido elegida para ser la Madre de Dios, nunca se enorgulleció, ni buscó honores para sí misma. En lugar de eso, aceptó el plan de Dios con un corazón sumiso y dispuesto a servir. Su humildad nos enseña que la verdadera grandeza reside en servir y confiar plenamente en la voluntad divina. Ella nos muestra que la humildad es la clave para la elevación espiritual. Cuando aceptamos nuestros roles con humildad, Dios nos exalta de maneras que jamás podríamos imaginar. María se entregó sin reservas, confiando en el plan divino, aún sin comprender completamente lo que estaba por venir.
Esa es la invitación para nosotros, la humildad ante el misterio de Dios. En un mundo que valora el orgullo y el estatus, la humildad de María se destaca como un faro de luz. Ella nos invita a bajar nuestras defensas, a reconocer nuestras limitaciones y a entregarnos a los planes de Dios con un corazón abierto y sin reservas. Así como ella, estamos llamados a decir sí a lo que Dios nos pide sin cuestionar ni dudar. En los últimos tiempos, cuando el orgullo del mundo se haga más evidente, María nos recordará que la verdadera fuerza reside en la humildad. No estamos llamados a dominar o controlar, sino a rendirnos al plan divino, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Así como María aceptó su papel con gracia y humildad, también estamos llamados a hacer lo mismo. María nunca buscó el reconocimiento ni las glorias terrenales. Su grandeza vino de su disposición a servir a Dios y a los demás sin esperar nada a cambio. En los momentos finales, esa humildad será nuestra guía, ya que solo los humildes serán exaltados en el reino de Dios. Necesitamos aprender de María a abandonar el ego y abrazar la voluntad divina. La humildad de María es un recordatorio constante de que en nuestro camino espiritual debemos despojarnos del orgullo y abrazar la pequeñez. En los últimos días, cuando el mundo parezca estar derrumbándose a nuestro alrededor, recordemos la humildad de María, quien se sometió a Dios con plena confianza. Que podamos seguir su ejemplo, confiando en que, en nuestra humildad, Dios revelará su poder. María, la Madre de la Misericordia, siempre está lista para interceder por nosotros. En su inmensa compasión, entiende nuestros dolores, debilidades y luchas. Como madre, está siempre al lado de sus hijos, especialmente en los momentos de mayor sufrimiento y confusión. En tiempos de angustia, ella es nuestro consuelo y refugio. A lo largo de los siglos, María ha sido invocada como la Madre de la Misericordia, especialmente por los más necesitados y afligidos. Ella intercede por nosotros, pidiendo a Dios que derrame su misericordia sobre el mundo. En los últimos días, su intercesión será aún más poderosa, pues seguirá siendo el vínculo entre nosotros y el corazón misericordioso de Dios. En los momentos de oscuridad e incertidumbre, María nos muestra que la misericordia de Dios es infinita. No importa cuánto nos alejemos o cuán grandes sean nuestros errores, ella siempre está dispuesta a acogernos de nuevo, guiándonos hacia la reconciliación con el Padre. Ella es la imagen perfecta de la misericordia divina en acción. Al meditar sobre los últimos tiempos, podemos estar seguros de que María estará a nuestro lado, intercediendo por nosotros. Su misericordia es un reflejo del amor incondicional de Dios que nunca nos abandona. Incluso cuando el mundo parezca desmoronarse, podemos confiar en que María seguirá guiándonos con su ternura y compasión. María nos enseña que la misericordia no es solo algo que recibimos, sino también algo que debemos practicar. Así como ella intercede por nosotros, estamos llamados a extender esa misma misericordia a los demás, especialmente en los tiempos de mayor prueba. En los últimos días, el mundo necesitará más misericordia que nunca. Por último, al reflexionar sobre María como la Madre de la Misericordia, somos invitados a abrirnos a la compasión de Dios. Que podamos seguir el ejemplo de María, siendo misericordiosos con los demás y confiando en la misericordia infinita de Dios. En los últimos tiempos será esa misericordia la que nos sostendrá y nos dará fuerzas para perseverar hasta el fin. María, desde el momento de la Anunciación, demostró una fe inquebrantable. Cuando el ángel le trajo la noticia de que sería la madre del Salvador, no dudó. En lugar de cuestionar, confió completamente en el plan de Dios, aún sin conocer todos los detalles. Su fe es un ejemplo para todos nosotros, especialmente en los momentos en que se nos llama a creer sin ver. La fe de María no fue pasiva, fue activa y llena de entrega. Al decir sí al plan de Dios, María nos enseña que la verdadera fe exige acción, confianza y valentía. Aún sabiendo que su camino sería difícil, siguió adelante, confiando en que Dios estaba con ella en cada paso. En los últimos tiempos, esa fe activa será esencial para enfrentar las incertidumbres y desafíos que vendrán. La fe de María se mantuvo firme, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Estuvo al lado de su Hijo hasta el momento de la crucifixión,
sin dudar jamás del plan mayor de Dios. Este es el tipo de fe que se nos pide en los últimos días. Una confianza inquebrantable, incluso cuando todo parezca perdido. María nos enseña a seguir creyendo, aun cuando no podamos comprender. Durante los tiempos de prueba y tribulación, María nos muestra que la fe no es una fuga, sino una fuerza que nos sostiene. En los últimos tiempos, cuando las profecías comiencen a cumplirse y el caos aumente, será la fe la que nos mantendrá firmes. Así como María creyó en lo imposible, también se nos llama a confiar en que Dios cumplirá sus promesas. María es el modelo de una fe que no vacila, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Al reflexionar sobre el fin de los tiempos, estamos llamados a cultivar una fe que no depende de las circunstancias externas, sino que se apoya completamente en Dios. Al igual que María, debemos creer que, por más difícil que sea el camino, el plan de Dios siempre prevalecerá. Por último, María nos enseña que la fe es un don que debemos nutrir diariamente. En los últimos tiempos, cuando la oscuridad parezca prevalecer, será nuestra fe la que nos conducirá hacia la luz. Que podamos aprender de María a confiar plenamente en Dios, entregando nuestras vidas en sus manos, seguros de que Él nunca nos abandonará. María, la Señora de los Dolores, conoció el sufrimiento de una manera que pocos pueden imaginar. Desde la profecía de Simeón, quien le dijo que una espada atravesaría su corazón, hasta el momento en que vio morir a su hijo en la cruz, María experimentó el dolor en su forma más profunda. Sin embargo, su sufrimiento siempre fue acompañado de una fe inquebrantable en Dios. Al contemplar a María como la Señora de los Dolores, somos invitados a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento en nuestras propias vidas. En los últimos tiempos, el sufrimiento será una realidad para muchos, pero María nos muestra que incluso en medio del dolor hay esperanza. Su presencia al pie de la cruz nos recuerda que Dios nunca nos abandona, aún en los momentos de mayor sufrimiento. María sufrió no solo física y emocionalmente, sino también espiritualmente. Vio al Hijo de Dios, a quien crió y amó, ser rechazado, torturado y crucificado. Aún así, no se desesperó. Su capacidad de soportar tanto dolor nos enseña que el sufrimiento puede ser redentor cuando se ofrece a Dios con fe y amor. En los últimos días, María será nuestro consuelo en medio de los dolores del mundo. Como Señora de los Dolores, María nos muestra que el sufrimiento es parte de nuestro camino espiritual. Así como Cristo sufrió para redimirnos, también estamos llamados a llevar nuestras cruces. Sin embargo, María nos recuerda que el sufrimiento nunca es en vano cuando confiamos en Dios. En los últimos tiempos, cuando el sufrimiento aumente, María estará a nuestro lado, consolándonos y fortaleciéndonos. María, en su dolor, nunca perdió la esperanza. Sabía que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo más grande: la resurrección y la salvación de toda la humanidad. En los últimos tiempos, cuando el sufrimiento y el dolor parezcan estar en el centro del mundo, somos llamados a recordar que el final no es la destrucción, sino la renovación y la salvación eterna. Finalmente, María, la Señora de los Dolores, es un faro de esperanza para todos nosotros que enfrentamos desafíos y sufrimientos. En los últimos días, cuando el mundo parezca desmoronarse, miremos a ella como nuestro ejemplo y guía. Su dolor fue transformado en gloria, y así también será para aquellos que perseveren en la fe y el amor hasta el fin. María es frecuentemente llamada la estrella de la mañana, aquella que brilla antes del amanecer. Así como la estrella anuncia el nacimiento de un nuevo día, María fue la primera en anunciar la llegada de Cristo, el Salvador. En medio de la oscuridad, su luz nos guía, señalando siempre el camino de la salvación. En el contexto de los últimos tiempos, María continúa siendo nuestra estrella guía. Incluso cuando el mundo parece sumido en la oscuridad, ella nos recuerda que el amanecer está cerca. A través de sus apariciones y mensajes a lo largo de los siglos, María nos ha llamado a mantenernos vigilantes y a preparar nuestros corazones para la segunda venida de Cristo. La estrella de la mañana brilla más fuerte cuando la noche está más oscura. En los últimos días, cuando las profecías se cumplan y el caos aumente, será el resplandor de María el que nos guiará hacia la luz de Cristo. Al igual que la estrella que guió a los magos hasta el Salvador, María nos conduce hasta Jesús, el único que puede salvarnos.
María, como estrella de la mañana, nos invita a mantener los ojos fijos en el cielo, esperando el retorno de su Hijo. Ella nos pide que no nos perdamos en las preocupaciones y distracciones del mundo, sino que estemos atentos a los signos de los tiempos. En los últimos días, su luz será un faro que nos guiará a través de la oscuridad del miedo y la confusión. La estrella de la mañana también nos recuerda que, por más larga y difícil que sea la noche, el amanecer siempre llega. María nos anima a perseverar, a mantener la esperanza y a confiar en que Dios tiene un plan. En los últimos tiempos, esa esperanza será nuestra fuerza, pues sabremos que la luz de Cristo está a punto de brillar plenamente. Por último, María, como estrella de la mañana, es un signo de que la victoria de Cristo está cerca. Ella nos llama a mirar más allá de la oscuridad y ver la luz que ya comienza a despuntar en el horizonte. En los últimos días, esa luz nos guiará con seguridad hacia el reino de Dios, donde la noche jamás tendrá fin. María es reverenciada como la Reina del Cielo, una posición de honor concedida por su papel esencial en el plan de salvación. Como Madre de Cristo, Rey del universo, comparte su gloria y realeza. Pero al mismo tiempo que reina en los cielos, María no se distancia de nosotros. Ella permanece cercana, intercediendo por cada uno de sus hijos, guiándolos hacia el reino de Dios. Al reflexionar sobre María como Reina del Cielo, somos llamados a recordar que su reinado no es de poder terrenal, sino de amor y servicio. Ella gobierna con la misma humildad y compasión que demostró en la tierra, cuidando de los más necesitados y afligidos. En el contexto de los últimos tiempos, su realeza espiritual nos recuerda que hay un orden celestial que trasciende cualquier caos terrenal. En los momentos finales de la historia, María, como Reina del Cielo, tendrá un papel aún más prominente. Las profecías indican que será una guía y protectora especial para aquellos que se mantengan fieles a Dios. Su reinado celestial no significa distancia, sino cercanía. Ella reina como una madre que cuida de sus hijos, ofreciendo consuelo, protección y dirección. Su realeza también nos señala la realidad del reino de Dios, que ya está presente, pero que aún no ha sido revelado en su totalidad. Cuando miramos a María como Reina del Cielo, recordamos que el reino de Cristo es eterno y que a pesar de las dificultades y pruebas que podamos enfrentar, el plan divino prevalecerá. Al final de los tiempos, María estará al lado de Cristo, reinando sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. María no reina sola. Su reinado es siempre en comunión con Cristo, el Rey de Reyes. Ella es la Reina Madre, una figura central en el cumplimiento de las promesas de Dios. Al final de los tiempos, cuando todas las cosas sean restauradas, María será la Reina que intercede por nosotros, llevando nuestras súplicas al trono de Dios, preparándonos para el encuentro con su Hijo. Por último, al meditar sobre María como Reina del Cielo, somos invitados a recordar que estamos llamados a ser ciudadanos del cielo. María nos conduce en ese camino, mostrándonos que el camino hacia la gloria celestial es el del amor, la obediencia y la fe. Al final, aquellos que perseveren junto a María y Cristo compartirán esa realeza eterna. María es muchas veces llamada la puerta del cielo, un título que resalta su papel como mediadora entre nosotros y Dios. Como la Madre de Cristo, quien es el propio camino, María nos abre la puerta a la gracia y la salvación. A través de su intercesión, nos conduce al encuentro con su Hijo, ofreciéndonos la oportunidad de entrar en el reino celestial. Como puerta del cielo, María es el camino por el cual Dios decidió darnos al Salvador. Ella abrió el portal de la salvación al aceptar el plan de Dios, permitiendo que Cristo viniera al mundo a través de su vientre. En los últimos tiempos, cuando el juicio y la restauración del mundo se acerquen, María continuará siendo esa puerta, guiándonos hacia la salvación. En medio de las tribulaciones de los últimos días, María nos llama a entrar por esa puerta, a aceptar la invitación de la salvación. Ella extiende sus manos maternales, ofreciéndonos una vía segura hacia el reino de Dios. Su intercesión es como una llave que abre esa puerta, permitiendo que el arrepentido y el justo encuentren refugio y paz en la eternidad. En los momentos de mayor oscuridad, cuando las puertas del mundo parezcan cerrarse, María nos invita a mirar hacia la puerta que jamás se cerrará, la puerta del cielo.
Al igual que Cristo dijo que Él es la puerta para las ovejas, María, como madre del buen pastor, nos ayuda a encontrar ese camino. En los últimos tiempos, esa puerta estará siempre abierta para aquellos que busquen refugio en ella. María no solo abre esa puerta para nosotros, sino que también nos acompaña en nuestra travesía. Ella nos ayuda a dejar atrás el peso del pecado y el miedo, preparándonos para entrar en el reino de Dios. En los últimos tiempos, cuando el fin esté cerca, María será nuestra guía, asegurando que atravesemos esa puerta con fe y confianza. Por último, al reflexionar sobre María como la puerta del cielo, somos llamados a recordar que la salvación está siempre a nuestro alcance. María nos abre el camino, pero somos nosotros quienes debemos elegir cruzarlo. En los últimos días, esa elección será aún más urgente, que podamos aceptar la invitación de María y pasar por esa puerta con confianza y fe. El corazón de María es el ejemplo más perfecto de pureza. Desde el momento de su inmaculada concepción, su corazón permaneció libre de cualquier mancha de pecado. La pureza de María no es solo la ausencia de pecado, sino también una completa apertura al amor de Dios. Su corazón es un reflejo de la pureza que todos somos llamados a buscar en nuestras propias vidas. En el contexto de los últimos tiempos, María nos invita a purificar nuestros corazones. A medida que el mal aumenta y la confusión reina, estamos llamados a mirar al corazón puro de María como nuestro ejemplo. Un corazón puro es aquel que está libre de las distracciones y corrupciones de este mundo, enfocado únicamente en Dios y en su voluntad. Esta pureza será nuestra protección en los días finales. La pureza de María también refleja la pureza del propio Dios. A medida que nos acerquemos al final de los tiempos, será fundamental que busquemos esta pureza en nuestras vidas. No se trata solo de acciones externas, sino de un corazón renovado y purificado por la gracia divina. María nos enseña que, para ver a Dios, debemos tener un corazón puro. Durante los últimos tiempos, la pureza será una señal distintiva de aquellos que permanecen fieles a Dios. María, con su corazón inmaculado, nos muestra que esta pureza no es inalcanzable, sino accesible para todos los que desean seguirla. Su corazón puro nos recuerda que debemos buscar constantemente la purificación, especialmente en medio de las tentaciones y desafíos que enfrentaremos. Al contemplar el corazón puro de María, somos llamados a purificarnos de todo lo que nos aleja de Dios. En los últimos días, será esta pureza de corazón la que nos permitirá discernir los signos de los tiempos y mantenernos firmes en la fe. María, con su corazón inmaculado, nos guiará, ayudándonos a purificar nuestros corazones y prepararnos para el encuentro con Cristo. Por último, María nos invita a ofrecer nuestros corazones a Dios, pidiéndole que los purifique como lo hizo con el de ella. En los últimos tiempos, esta pureza será esencial para atravesar las tribulaciones con fe y esperanza. Que podamos aprender de María a cultivar un corazón puro, lleno de amor por Dios y por los demás, para que seamos dignos del reino de Dios. La obediencia de María es uno de los mayores ejemplos de fe activa que encontramos en las Escrituras. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, María, sin vacilar, respondió con su sí. Este acto de obediencia cambió el curso de la historia humana. Su disposición para seguir el plan de Dios, sin conocer todos los detalles, nos enseña la importancia de confiar en la voluntad divina. En los últimos tiempos, la obediencia será uno de los mayores desafíos para la humanidad. Las voces del mundo intentarán alejarnos de la verdad, ofreciendo atajos y caminos fáciles. Sin embargo, María, con su ejemplo de obediencia total, nos llama a seguir el camino de Cristo, incluso cuando ese camino sea difícil. Su obediencia nos enseña que el verdadero poder reside en someterse a la voluntad de Dios. María no obedeció por miedo o por obligación, sino por amor. Su sí fue un acto de libertad, una elección consciente de servir a Dios en todo. Al reflexionar sobre los últimos tiempos, debemos recordar que la verdadera obediencia nace del amor y la confianza en Dios. Es a través de esta obediencia que encontraremos paz en medio de las tribulaciones. La obediencia de María no fue un acto aislado, sino una constante en toda su vida. Desde el nacimiento de Jesús hasta su crucifixión, María permaneció fiel a la voluntad de Dios.
Incluso cuando su corazón fue atravesado por el dolor, no vaciló en su obediencia. En los últimos tiempos, cuando el sufrimiento y la confusión se intensifiquen, seremos llamados a imitar esa obediencia perseverante. En los momentos de prueba, María nos muestra que la obediencia no es una debilidad, sino una fuerza. Al someternos a la voluntad de Dios, abrimos espacio para que Él actúe en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. En los últimos días, la obediencia será nuestra ancla, manteniéndonos firmes en medio de las tormentas espirituales y emocionales. Por último, María, como símbolo de obediencia, nos llama a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. En los últimos tiempos, esta confianza será esencial. Que podamos, como María, decir sí a lo que Dios nos pide, sabiendo que Él siempre nos guiará por el camino correcto. A través de la obediencia encontramos la verdadera libertad y la paz que viene de Dios. María, como Madre de la Esperanza, nos muestra que, en medio de las dificultades y tribulaciones, la esperanza nunca debe morir. Desde el momento en que aceptó ser la Madre de Jesús, María vivió en esperanza, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Incluso en medio del sufrimiento, nunca perdió de vista la redención que estaba por venir. Su esperanza era una esperanza activa, sostenida por la fe en el poder de Dios. En los últimos tiempos, la esperanza será una virtud esencial para enfrentar los desafíos que surgirán. María, como Madre de la Esperanza, nos invita a mirar más allá de las dificultades inmediatas y a confiar en el plan mayor de Dios. Incluso cuando el mundo parezca estar al borde del caos, su esperanza nos recordará que Dios nunca nos abandona y que Él siempre cumple sus promesas. La esperanza de María no estaba basada en circunstancias terrenales, sino en su confianza inquebrantable en el amor de Dios. Sabía que, independientemente de las dificultades que enfrentara, Dios estaba en control. En los últimos tiempos, somos llamados a seguir su ejemplo, poniendo nuestra esperanza en Dios y no en las soluciones ofrecidas por el mundo. María nos enseña que la verdadera esperanza no es pasiva, sino activa. Exige perseverancia, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. En los últimos tiempos, habrá momentos en que el desespero intentará apoderarse de nosotros. Sin embargo, María nos llama a mantener la esperanza viva, sabiendo que la luz de Cristo siempre prevalecerá sobre las tinieblas. En los momentos de mayor prueba, María, como Madre de la Esperanza, estará a nuestro lado, alentándonos a seguir creyendo en el poder de Dios. Su presencia materna será un signo de que la victoria ya ha sido garantizada por Cristo. Al final de los tiempos, esa esperanza será el ancla que nos mantendrá firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca incierto. Finalmente, al reflexionar sobre María como Madre de la Esperanza, somos invitados a renovar nuestra confianza en Dios. En los últimos tiempos, cuando la esperanza parezca estar desapareciendo del mundo, María nos recordará que la verdadera esperanza nunca muere, que podamos aprender de ella a mantener nuestros ojos fijos en las promesas de Dios y a esperar con paciencia y fe. María es frecuentemente vista como una fuente de paz, no solo para aquellos que la invocan, sino también para toda la humanidad. Su vida fue marcada por la tranquilidad y la confianza en Dios, incluso en momentos de gran tumulto. La paz de María no provenía de las circunstancias externas, sino de su completa entrega a la voluntad de Dios. Ella nos invita a buscar esa misma paz en medio de las tormentas de la vida. En los últimos tiempos, cuando el mundo parezca envuelto en caos y desorden, la paz será una cualidad rara y preciosa. María, como fuente de paz, nos invita a refugiarnos en Dios, donde encontramos la verdadera serenidad. Su vida nos muestra que, incluso en medio de las dificultades, podemos encontrar paz cuando confiamos en el plan divino y nos entregamos al cuidado de Dios. La paz que María experimentó no era la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en su vida. Enfrentó desafíos inmensos, desde la huida a Egipto hasta la crucifixión de su hijo, pero nunca perdió su paz interior. En los últimos tiempos, esa paz será nuestra protección contra el miedo y la ansiedad. Al buscar la paz de María, nos abrimos a la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. María nos enseña que la paz no puede ser encontrada en soluciones humanas o respuestas inmediatas, sino solo en Dios. En los momentos finales de la historia,
Cuando las incertidumbres se multipliquen, María nos recuerda que la verdadera paz es un don divino. Al confiar en Dios, somos capaces de enfrentar cualquier prueba con serenidad y valentía. Durante los últimos tiempos, la paz de María será una luz en medio de la oscuridad. Ella nos invita a silenciar nuestros corazones, alejarnos del ruido y la agitación del mundo y centrarnos en la presencia de Dios. Al hacer esto, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Dios puede ofrecer. Esta paz será esencial para atravesar las tribulaciones con fe y esperanza. Finalmente, María, como fuente de paz, nos invita a ser portadores de esa paz para los demás. En los últimos días, cuando el miedo y la angustia dominen muchos corazones, estamos llamados a ser instrumentos de paz, llevando la presencia de Dios a donde vayamos. Que podamos, como María, irradiar la paz divina, confiando en que al final el plan de Dios prevalecerá. María es el vínculo que une el cielo y la tierra. Al aceptar ser la madre de Jesús, el Verbo hecho carne trajo el cielo a la tierra, permitiendo que el propio Dios habitara entre nosotros. Ella es, por lo tanto, un símbolo vivo de esta conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Su papel es fundamental para recordarnos que, incluso en nuestras vidas terrenales, siempre estamos conectados con lo divino. En los últimos tiempos, esta conexión entre el cielo y la tierra será aún más evidente. Las profecías apuntan a un momento en que lo espiritual y lo físico se encontrarán de maneras más visibles e intensas. María, como ese vínculo sagrado, continuará siendo nuestra guía en esta transición, ayudándonos a mantener el enfoque en el cielo mientras vivimos nuestras jornadas en la tierra. Al reflexionar sobre María como el vínculo entre el cielo y la tierra, somos llamados a recordar que nuestra vida terrenal es solo una parte de nuestra existencia eterna. Así como María acogió la presencia de Dios en su vientre, estamos llamados a acoger la presencia divina en nuestras vidas. En los últimos tiempos, esta comprensión será esencial para enfrentar las pruebas que están por venir. María nos enseña que, aun en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida terrenal, debemos mantener nuestros corazones y mentes orientados hacia el cielo. Ella es el ejemplo perfecto de alguien que, aunque vivió en este mundo, nunca perdió de vista su misión celestial. En los últimos días, esa perspectiva celestial será crucial para ayudarnos a navegar por las incertidumbres del mundo. En los momentos finales de la historia, María continuará siendo nuestro vínculo entre lo divino y lo humano. Ella nos guiará para mantener ese equilibrio, vivir nuestras vidas con la mirada puesta en la eternidad, pero con los pies firmes en la tierra, cumpliendo nuestra misión. Ese equilibrio será lo que nos permitirá enfrentar los desafíos con serenidad y confianza. Por último, al meditar sobre María como el vínculo entre el cielo y la tierra, somos llamados a vivir más conscientemente esta conexión. En los últimos tiempos, debemos recordar que nuestras acciones terrenales tienen repercusiones eternas, que con la ayuda de María podamos vivir de una manera que honre tanto nuestra vida presente como nuestro destino eterno en el reino de Dios. María, en su inmensa misericordia, es conocida como el refugio de los pecadores. Nunca rechaza a aquellos que la buscan, independientemente de sus errores o pecados. Su compasión es ilimitada y ella intercede continuamente por quienes están lejos de Dios, ofreciéndoles la oportunidad de regresar. María es la madre que, en su corazón misericordioso, desea ver a todos sus hijos reconciliados con el Padre. En los últimos tiempos, cuando el pecado y la confusión aumenten en el mundo, María será aún más un refugio para aquellos que buscan el perdón y la redención. Nos llama a no temer nuestros pecados, sino a buscar la misericordia de Dios con valentía y confianza. Su corazón maternal está siempre abierto para aquellos que desean volver al camino de la salvación. La figura de María como refugio de los pecadores es una invitación para que cada uno de nosotros reconozca nuestras faltas y busque el perdón. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. En los últimos tiempos, este mensaje será más necesario que nunca, ya que las tentaciones y los desafíos espirituales aumentarán. María estará lista para acoger a todos los que la busquen con un corazón arrepentido. Al meditar sobre María como refugio, somos invitados a acercarnos a ella con humildad,
sabiendo que, independientemente de nuestros errores, ella nos acogerá y nos llevará de vuelta al corazón de Dios. En los momentos finales, esta gracia de refugio será esencial para mantenernos firmes y no sucumbir al desespero o la culpa. María es el camino hacia la reconciliación con Dios. En los últimos días, cuando el juicio divino esté cerca, María seguirá siendo un refugio seguro para los que se arrepienten. Su papel como intercesora será de gran importancia, ya que nunca dejará de suplicar por la salvación de sus hijos. Que, como pecadores, busquemos ese refugio en María, confiando en que su intercesión siempre será escuchada por Dios. Por último, María, como refugio de los pecadores, nos enseña que el amor y la misericordia de Dios están siempre disponibles para quienes los buscan. En los últimos tiempos, su mensaje será una invitación constante al arrepentimiento y la renovación espiritual. Que con su ayuda podamos alejarnos del pecado y encontrar refugio en el corazón misericordioso de Dios. Por último, María, como refugio de los pecadores, nos enseña que el amor y la misericordia de Dios están siempre disponibles para quienes los buscan. En los últimos tiempos, su mensaje será una invitación constante al arrepentimiento y la renovación espiritual. Que con su ayuda podamos alejarnos del pecado y encontrar refugio en el corazón misericordioso de Dios. María, conocida también como la Señora del Silencio, nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios en medio del ruido y la confusión del mundo. En toda su vida, María fue una mujer de pocas palabras, pero de profunda contemplación. Guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón, buscando siempre la voluntad de Dios en silencio. Este silencio, lejos de estar vacío, estaba lleno de la presencia divina. En los últimos tiempos, cuando el mundo esté lleno de voces contradictorias y mensajes confusos, el silencio de María será un faro para aquellos que buscan la verdad. Nos invita a silenciar nuestros corazones y mentes, alejarnos de las distracciones y concentrarnos en lo que realmente importa, la presencia de Dios en nuestras vidas. En el silencio podemos escuchar la suave voz de Dios guiándonos. La Señora del Silencio nos recuerda que no siempre necesitamos respuestas inmediatas o palabras para expresar nuestra fe. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa que podemos dar. En los últimos días, María nos invita a encontrar fortaleza en el silencio, a confiar en Dios incluso cuando parece que Él está en silencio. Ese silencio es una forma de intimidad con lo divino. María, en su silencio, nos enseña el arte de escuchar. En los últimos tiempos, seremos bombardeados con ruidos y distracciones que intentarán alejarnos de la verdad. Pero como María, debemos aprender a escuchar la voz de Dios en medio del caos. Este silencio interior será nuestra protección y fortaleza, permitiéndonos discernir la voluntad de Dios en un mundo que intenta confundirnos. En los momentos finales de la historia, el silencio de María será una fuente de paz y claridad. Nos invita a silenciar nuestros miedos y ansiedades, a entregar nuestras preocupaciones a Dios y a confiar en que Él está en control. El silencio de María es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, Dios sigue actuando de maneras que no podemos ver o entender. Por último, al reflexionar sobre María como la Señora del Silencio, somos llamados a cultivar el silencio en nuestras propias vidas. En los últimos tiempos, el silencio será un don precioso, una manera de conectarnos con Dios en medio del tumulto. Que podamos aprender de María a encontrar a Dios en el silencio y a escuchar su voz en cada momento de nuestras vidas. María, como madre de los profetas, tiene una conexión profunda con todos aquellos que han sido llamados a anunciar la voluntad de Dios al mundo. Aunque ella misma no fue una profetisa en el sentido tradicional, su vida y misión revelan el cumplimiento de muchas profecías bíblicas, desde el anuncio de su maternidad divina hasta su presencia constante en la historia de la salvación. Ella es la madre que acompaña, silencia y comprende la voz de Dios en todas las épocas. En los últimos tiempos, María estará presente como madre de los profetas, guiándonos para comprender las profecías y discernir los signos de los tiempos. A medida que los eventos proféticos se desarrollen, ella será nuestra intercesora, ayudándonos a entender lo que está sucediendo a la luz del plan de Dios. Así como estuvo al lado de Jesús, el mayor de todos los profetas,
María estará a nuestro lado, ayudándonos a descifrar los misterios de los últimos días. Al reflexionar sobre María como madre de los profetas, somos llamados a prestar atención a las profecías que resuenan a lo largo de la historia. Dios nunca dejó a su creación sin orientación, y María es la personificación de esa presencia cuidadosa y amorosa. En los últimos tiempos, cuando las voces de falsos profetas surjan, será María quien nos ayude a discernir la verdad de la mentira. María también nos enseña que la verdadera profecía proviene de una vida de escucha y obediencia a Dios. En los últimos días, muchos intentarán confundirnos con mensajes distorsionados, pero María, con su ejemplo de humildad y confianza, nos llama a buscar la voluntad de Dios en silencio y oración. Como madre de los profetas, nos enseña que la verdadera profecía siempre conduce al amor y la verdad. En momentos de gran confusión y engaño, María estará al lado de los verdaderos profetas, guiándolos para que permanezcan fieles al mensaje de Dios. Los protegerá, al igual que protegió a su Hijo, para que la verdad continúe siendo proclamada. En los últimos tiempos, la verdad profética será un faro para quienes buscan la luz en medio de las tinieblas. Por último, María, como madre de los profetas, nos llama a escuchar atentamente las palabras de Dios y a confiar en sus promesas. En los últimos días, esta escucha atenta será esencial, ya que el mundo intentará desviarnos de la verdad. Que podamos, como María, escuchar la voz de Dios con fe y confianza, sabiendo que Él nunca nos abandonará y que sus promesas siempre se cumplen. María es llamada el espejo de justicia porque refleja perfectamente la justicia de Dios en su vida y en su misión. En su pureza y santidad, María nos muestra lo que significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, alineada con su justicia y verdad. Ella refleja, como un espejo sin manchas, la bondad y la justicia divinas, siendo para nosotros un modelo de cómo vivir con rectitud. En los últimos tiempos, cuando la justicia de Dios se revelará de manera plena y definitiva, María seguirá siendo nuestro espejo y guía. Su vida nos enseña que la justicia de Dios no solo se trata de juicio, sino también de misericordia y amor. A través de María, vemos que la justicia divina siempre está equilibrada por la compasión. En los momentos de juicio, su presencia será un recordatorio de la bondad de Dios. María nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras vidas pueden reflejar esa justicia divina. En un mundo a menudo marcado por la injusticia, estamos llamados a vivir de manera justa, a tratar a los demás con amor y respeto y a buscar siempre lo que es correcto a los ojos de Dios. En los últimos días, esta búsqueda de la justicia será crucial, ya que el mundo estará lleno de engaños e injusticias. El espejo de justicia también nos enseña que debemos examinarnos constantemente, buscando reflejar la luz de Dios en nuestras acciones. María nos llama a purificar nuestras intenciones y a actuar con integridad en todas las áreas de nuestra vida. En los últimos tiempos, cuando los valores morales serán desafiados, María será el ejemplo que nos guiará a permanecer fieles a la justicia divina. En los momentos de tribulación, María, como espejo de justicia, nos recordará que la justicia de Dios es imparcial y recta. No favorece a los poderosos ni a los ricos, sino que se inclina hacia los humildes y los justos. En los últimos tiempos seremos llamados a tomar decisiones difíciles, pero María nos mostrará el camino de la justicia, donde la verdad y el amor prevalecen sobre el mal. Por último, al reflexionar sobre María como espejo de justicia, somos llamados a permitir que nuestras vidas sean un reflejo de la bondad y la justicia de Dios. En los últimos tiempos, esta justicia será la marca distintiva de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Que con la ayuda de María podamos vivir de manera justa y recta, confiando en que Dios, en su infinita justicia, nos guiará hasta el final. María es la guardiana de la verdad, aquella que preservó en su corazón todas las verdades de Dios, meditando y viviendo de acuerdo con ellas. Nunca se desvió del camino de la verdad, incluso cuando el mundo a su alrededor se volvía incierto y sombrío. María nos muestra que la verdad de Dios es eterna e inmutable, y que estamos llamados a vivir y defender esa verdad en todas las circunstancias. En los últimos tiempos, cuando las mentiras y los engaños abunden, María estará a nuestro lado como guardiana de la verdad. Ella nos guiará para no desviarnos,
protegiéndonos de las falsas doctrinas y las ilusiones del mundo. Así como protegió la verdad de Cristo en su vida, seguirá protegiendo la verdad de la fe en nuestros corazones, ayudándonos a discernir lo que viene de Dios y lo que no. María nos enseña que la verdad no es relativa, sino absoluta. En un mundo que trata de moldear la verdad según sus propios intereses, María nos llama a anclarnos en la verdad eterna de Dios. En los últimos días, esa verdad será nuestra protección contra los engaños que intentarán apartarnos de Dios. La guardiana de la verdad será nuestra luz en medio de la oscuridad del error. Como guardiana de la verdad, María también nos muestra que vivir en la verdad requiere valor. Enfrentó muchos desafíos en su vida, pero nunca se apartó de la verdad de Dios. En los últimos tiempos se nos pedirá que defendamos la verdad, incluso cuando eso nos cueste. María será nuestra intercesora, dándonos la fuerza y el coraje necesarios para permanecer firmes en la verdad de Cristo. En los momentos finales, cuando el mundo esté lleno de confusión, María, como guardiana de la verdad, nos ayudará a discernir la voz de Dios en medio de las muchas voces que intentarán engañarnos. Nos recuerda que la verdad de Dios es clara y directa, y que aquellos que permanezcan fieles a ella encontrarán seguridad y paz. Su presencia será un faro de verdad en medio de la tormenta. Al final de los tiempos, cuando la Iglesia sea glorificada en la venida de Cristo, María, como Madre de la Iglesia, será la primera en acoger a sus hijos en el reino de los cielos. Ella, que siempre ha permanecido fiel a su Hijo, será testigo del triunfo final de la Iglesia sobre el pecado y la muerte. Nos llama a prepararnos para ese día, viviendo con fe, esperanza y caridad, confiando en que, al final, Dios hará nuevas todas las cosas. Por último, al meditar sobre María como Madre de la Iglesia, somos llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios, siguiendo el ejemplo de su humildad, su fe inquebrantable y su amor generoso. En los últimos tiempos, cuando la Iglesia enfrente sus mayores desafíos, que podamos refugiarnos en el cuidado maternal de María, confiando en que, a través de su intercesión, la Iglesia permanecerá firme hasta el fin. María es además la Madre de la Misericordia, la mediadora que intercede continuamente ante su Hijo por la humanidad. En su corazón lleva el deseo de ver a todos sus hijos reconciliados con Dios, experimentando la infinita misericordia que fluye del corazón de Cristo. Como Madre de la Misericordia, María nos recuerda que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado y que siempre podemos volver al amor de Dios. En los últimos tiempos, cuando el pecado y la confusión abunden en el mundo, la misericordia de María será una fuente de esperanza para todos aquellos que buscan la redención. Nos invita a acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que su intercesión es poderosa y siempre está orientada hacia nuestra salvación. Nos recuerda que, incluso en medio de los mayores desafíos, la misericordia de Dios siempre prevalecerá. Al reflexionar sobre María como Madre de la Misericordia, somos llamados a practicar la misericordia en nuestras propias vidas. Así como ella intercede por nosotros, estamos llamados a extender la misericordia de Dios a los demás, especialmente a aquellos que están más alejados de la fe. En los últimos tiempos, cuando el mundo necesite más que nunca del perdón y la reconciliación, María será nuestra guía para practicar la misericordia. María también nos enseña que la misericordia no es solo un don que recibimos, sino una responsabilidad que debemos compartir. Nos invita a ser instrumentos de la misericordia divina, especialmente en los momentos de mayor prueba. En los últimos días, cuando el sufrimiento y la división aumenten, la práctica de la misericordia será esencial para mantener viva la esperanza y la fe en el plan redentor de Dios. Por último, al meditar sobre María como Madre de la Misericordia, somos invitados a abrir nuestros corazones a la compasión de Dios, que podamos aprender de María a ser misericordiosos con los demás y a confiar plenamente en la misericordia de Dios. En los últimos tiempos será esta misericordia la que nos sostendrá y nos permitirá perseverar hasta el final, confiando en el amor redentor de Dios. María, en todos sus títulos y roles, sigue siendo una presencia constante en nuestra vida de fe. Su amor maternal, su intercesión poderosa y su ejemplo de santidad nos guían en nuestro camino hacia Dios.
En los últimos tiempos, cuando las pruebas se intensifiquen, María será nuestro refugio seguro, nuestra guía hacia la verdad y nuestro consuelo en medio de las dificultades. Que podamos, con su ayuda, mantenernos firmes en la fe y perseverar en la esperanza, hasta que llegue el día en que nos encontremos con Cristo en su reino eterno junto a María, nuestra Madre Celestial. Comentario a continuación para la protección, el tipo Libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.